Acompáñenme al sudoeste americano a investigar uno de los misterios más impresionantes de la arqueología. ¿Por qué los antiguos habitantes de estas tierras, los Anasazi, construyeron estos increíbles asentamientos en acantilados para abandonarlos unas décadas después y desaparecer de la historia? Increíble. Para descubrirlo, volaré en parapente, descenderé por peligrosos acantilados y exploraré algunos de los asentamientos arqueológicos más espectaculares de Estados Unidos. Estamos investigando la historia y vamos a llegar hasta donde haga falta. Nos vemos allí. Mesa Verde, sudoeste de Colorado. Tierra de cañones escarpados, elevadas mesetas y algunas de las ruinas prehistóricas más impresionantes de Estados Unidos. Pero desde que estos pueblos abandonados fueron descubiertos por primera vez a finales del siglo XIX, no han dejado de desconcertar a visitantes y arqueólogos. Es realmente increíble, ¿verdad? ¿Pueden imaginarse construyendo algo así en la pared de un acantilado? ¿Y realmente vivir aquí arriba? Hola, soy Josh Bernstein y vengo del sudoeste americano. Aunque nunca había podido investigar su misterio más fascinante, hasta ahora. ¿Por qué los Anasazi decidieron trasladarse a estos acantilados? ¿Y por qué abandonaron toda esta región apenas unas décadas después para no regresar jamás? Hoy en día, arqueólogos e indios americanos siguen discutiendo todas estas cuestiones. Pero lo que está aquí en juego es la imagen de los Anasazi como pueblo pacífico. Todo el mundo está de acuerdo en cómo empezó todo. El pueblo que luego fue conocido como los Anasazi empezó a cultivar esta zona del sudoeste americano en el año 1 después de Cristo. Durante la mayor parte de su historia vivieron en pueblos pequeños repartidos en las mesetas y los valles. Pero a mediados del siglo XIII ocurrió algo. Los Anasazi empezaron a juntarse. Construyeron muros altos alrededor de sus asentamientos o tomaron la sorprendente decisión de trasladar pueblos enteros a los acantilados. Entonces, apenas 50 años después, también abandonaron estas casas, dejando atrás la mayoría de sus posesiones como si planeasen volver. En lugar de eso, desaparecieron de la historia. ¿Fueron los Anasazi invadidos por otra tribu? ¿O acaso fueron víctimas de la sequía? ¿Por qué esta avanzada civilización desapareció de repente? ¿Qué ocurrió? Puede que Lorisa Kumagum, una guarda forestal del Parque Nacional de Mesa Verde, me dé una explicación. Además de llevar años enseñando estas ruinas a la gente, Lorisa también pertenece a la tribu Hopi. Los Hopi dicen ser los descendientes de los Anasazi, y las explicaciones de Lorisa puede que me indiquen qué dirección tomar. No hay ríos ni arroyos bajo ninguno de estos cañones, así que su fuente principal de agua debieron de ser pequeños manantiales. Así que aquí abajo no hay nada de agua. No, no la hay. La hay por detrás de esos huecos de ahí. Se cree que es la razón por la que se fueron de las mesetas y se trasladaron a estos asentamientos en los acantilados. Si tenían su suministro de agua justo ahí, ¿por qué no construir más cerca? La teoría de Lorisa era lógica, pero pasaba por alto una cuestión importante. Los Anasazi podrían haber tenido acceso a esos manantiales sin necesidad de vivir en la pared de estos acantilados. ¿Por qué exponer a toda una comunidad a semejante riesgo? Hoy en día muchos arqueólogos piensan que los antiguos Anasazi tenían un lado oscuro, que se manifestó en forma de masacres e incluso canibalismo. ¿Podrían estos actos violentos explicar el traslado a los acantilados? Los asentamientos de Mesa Verde son impresionantes, pero hay otros cientos de lugares como este en esta región. Quizás, si echo un vistazo a otros asentamientos en acantilados, entienda por qué los Anasazi hicieron un cambio tan brusco. Para hacerlo, necesito cambiar totalmente de perspectiva. Esta es una avioneta experimental, biplaza, bimotor y de fabricación casera. A pesar de que posiblemente esta avioneta no cumpla las normas de seguridad, su cabina abierta resulta perfecta para divisar los asentamientos. Estos tíos están intentando ver dónde pueden colocar la cámara para cuando estemos en el aire. Creo que no les importa mucho
si salimos vivos de esta o no. Mi piloto se llama Skip Lange. Pilotó Mustangs P-51 durante la Segunda Guerra Mundial. Skip, no tengo paracaídas. Yo tampoco, así que estamos igualados. Después de estas alentadoras palabras despegamos, a bordo de una avioneta que parece estar hecha de goma y madera. Esta parte del sudoeste es conocida como las Cuatro Esquinas, el lugar donde convergen Arizona, Colorado, Utah y Nuevo México. Fue el lugar donde habitaron los Anasazi durante más de 100 años. Es divertido volar descapotado porque realmente sientes como si fueses tú el que está volando. Hoy en día, la mayor parte de esta región está cubierta de bosques de pinos piñoneros y enebros. Pero hace 900 años estaba lleno de campos de maíz, calabaza y judías. Los arqueólogos creen que con los cultivos de esta zona, los Anasazi abastecían a 40.000 o 50.000 personas. Quizás Lorisa tenga razón. Quizás los suministros de agua de los Anasazi se secaron, forzándoles a asentarse en los acantilados. Estoy intentando imaginar cómo hubiese sido trasladarse desde las elevadas mesetas a las paredes de los acantilados. Esto sí que es vivir al límite. Imagínense a los niños y a los mayores en estos acantilados. E hicieron esto en toda la región de las Cuatro Esquinas. Incluso se establecieron en algunos de los cañones más remotos e inhóspitos. ¿Por qué los Anasazi harían semejante cambio? ¿Por qué se arriesgarían tanto? ¿Qué tendrían estas enormes paredes de piedra para que les mereciese la pena el traslado? Para contestar a esta pregunta necesito volver a pisar tierra firme y así poder ver de cerca y explorar algunos de los asentamientos aislados. Voy a reunirme con Van Heidenfeld, que va a ayudarme a llegar a estos inhóspitos asentamientos. Van es un experimentado alpinista y trabaja como guía local, así que conoce los cañones y los asentamientos de los Anasazi como la palma de su mano. Hola, Van. Hola, ¿eres Josh? Sí. Encantado de conocerte. Igualmente. ¿Qué tal? Todo bien. Hace un día precioso. Me han dicho que tú me podrías enseñar algunos asentamientos en lugares remotos. Quizás encontremos algo por allí. ¿Tienes algo pensado? En realidad sí, ponte esta cuerda en la espalda. Van lleva los últimos 20 años explorando las ruinas Anasazi de Utah en Cedar Mesa. Ha jugado un papel importante en la conservación y el descubrimiento de muchos lugares y quiere llevarme a uno de sus favoritos. Hemos ido hasta donde se puede llegar en coche, pero el resto tendremos que hacerlo a pie. ¿Estamos muy lejos del lugar a donde vamos? Sí, bastante. Es una ruta muy difícil que está por allí, así que tómalo con calma. Van me dijo que toda la meseta está repleta de escarpados cañones donde vivían los Anasazi. Tendremos que descender en rappel para llegar hasta uno de ellos. Bueno, hemos llegado. ¿Ves ahora dónde vamos? Hasta allí. Sí. A ese conjunto de ruinas de ahí abajo, justo en la pared del acantilado, y a otro conjunto de ruinas justo encima de ese. Justo debajo de ese acantilado. Es increíble, la gente realmente vivía allí arriba. Sí, eso parece. Sabes, es algo increíble, pero empezaron a establecerse en todas partes. Fue en la fase final antes de abandonar esta zona. Buscaban protección y empezaron a asentarse en estos pequeños sitios donde disponían de agua. ¿Intentaban proteger el agua? Yo creo que sí. Yo creo que el agua tiene mucho que ver con lo que estaba pasando. Estaban aquí, construyeron estas torres allí. Si miras por detrás de este cañón podrás ver que hay una torre. Y allí hay otra torre derruida, lo que demuestra que estaban vigilando su pequeño manantial de aquí. Vamos a ello. De acuerdo. Las torres de vigilancia me intrigaban mucho. ¿Qué estarían vigilando? Lo que más me sorprende al ver estos asentamientos es, en primer lugar, lo bien que se disimulan entre las rocas de alrededor. Si no supieses exactamente dónde mirar, te los pasarías así de fácil, no los verías. Y en segundo lugar, ¿por qué construirían en la pared de los acantilados? A mí me parece el peor sitio al que transportar las rocas y donde cobijarse durante la noche.
¿Has utilizado ya este árbol como soporte? No. Vale. Parece que aguantará. ¿Cuánto tenemos que bajar? Creo que tendremos que bajar bastante. ¿Como 1,5 kilómetros? Sí. Algún día me acostumbraré a hacer este tipo de cosas. Bueno, mientras la cuerda aguante. ¡Cuerda! ¿Sabes cómo abrochártelo y todo eso? ¿Has usado antes este tipo de equipamiento? No, no suelo hacer muchos descensos en rappel. No, entonces, ¿crees que puedes hacer esto? La parte de descenso irá bien. En realidad nunca has... No suelo usar una cuerda. Creía que me habías dicho que sabías descender en rappel. Sí, lo he hecho, pero normalmente no. Bueno, chicos, vosotros veréis, es vuestra elección. Si no les importa que me mate, eso tendría más audiencia. El truco está en llegar hasta abajo. Mamá, ¿te he dicho ya que te quiero? Es por si no vuelvo. Insisto, el truco está en llegar hasta abajo. ¿Has descendido en rappel por aquí antes? No. Bueno, mira, si te quedas ahí colgado, no hay mucho que yo pueda hacer para ayudarte. ¿Quieres decir que podría quedarme boca abajo? Sí. ¿Y qué más me podría pasar? ¿Caerme picado? Sí, veo que vas entendiendo en qué consiste el descenso. Bueno, hay 2 cuerdas. Esta es más gorda, así que tengo que ir pasándola, así se frena. He de mantener los pies separados. Está bien. ¿Qué diablos? A esto he venido. Venga, vamos. Y dicho esto, empecé el descenso. Adiós, os quiero. La parte más difícil está a medio camino, en un lugar en el que simplemente la pared de la roca desaparece. Si doy un solo paso en falso, me quedaré boca abajo y correré un grave peligro. Estoy al sudoeste de Utah, descendiendo en rappel por la pared de un acantilado. Justo ahí delante está la cornisa rocosa, la parte más dura. Si coloco mal los pies, puedo acabar boca abajo, a cientos de metros del suelo. Ya he pasado la cornisa. Creo que he oído el suspiro de alivio de mi guía, Van, que me está ayudando a descender. Bajar por estos acantilados me da una nueva perspectiva sobre sus antiguos habitantes, los Anasazi. Estoy intentando averiguar su misterio, aquí mismo, en Cedar Mesa, Utah. ¿Por qué los Anasazi se trasladaron a los acantilados y luego desaparecieron de la zona hace 800 años? En Mesa Verde me dijeron que los indios americanos creían que la causa había sido la sequía, pero algunos arqueólogos piensan que se trata de algo mucho más complicado y violento. Mira eso de allí arriba. Es una enorme espiral. Vaya, es increíble. Una espiral increíble. Es muy grande. Los pigmentos aún están en muy buen estado. ¿Sabes qué significa? ¿La espiral? Sí, es que he oído un montón de historias diferentes. Los Hopi, que aseguran ser los descendientes de los Anasazi, tienen su propia teoría. Puede que signifique una migración. Podría ser simplemente el símbolo de este pueblo, que indica: somos nosotros, estamos aquí. ¿Los asentamientos están por aquí? Sí, vamos a echar un vistazo a la mejor parte. Estamos llegando a la cornisa rocosa. Por aquí empieza a verse esta especie de naturaleza defensiva, en esta pared de aquí. Desde aquí se ve muy bien la torre. Eso es un granero, las mazorcas aún están ahí. ¿Aún están las mazorcas? Es increíble. Estas mazorcas tienen más de 800 años y siguen aquí, como si las hubiesen dejado ayer. Es alucinante. Estamos en la cornisa rocosa. Esta es mi parte favorita de este peculiar asentamiento. Hay unas pequeñas ruinas y todas las paredes de estas rocas están cubiertas de dibujos. Es una pared enorme. Hay dibujos de osos. Hay dibujos de leones de montaña. Aquí abajo hay ovejas con grandes cuernos. Figuras antropomórficas. Aquí hay un zigzag bastante grande que atraviesa toda esta pared.
Aquí está. Esto es como el tesoro del final del camino. Cariño, ya estoy en casa. Vaya. Nosotros venimos de allí abajo. Pero, ¿por qué vivirían aquí? ¿Por qué construirían esto aquí? Veo la torre que vimos cuando bajamos. Puede que fuera por las vistas. Hay unas vistas increíbles, pero la cuestión es... A ver, lo que no acabo de entender es por qué construir aquí, si es algo tan complicado. Tenían que traer las rocas hasta aquí, o si no, extraerlas de estas paredes. Es un trabajo muy duro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vivir aquí? ¿Por qué traer a sus bebés y a sus niños a un sitio tan remoto y vivir aquí? Porque aquí pasó algo que les forzó a adoptar este tipo de situación. ¿Y tú crees que fue por una guerra o...? Bueno, estoy seguro que se produjeron enfrentamientos. Tuvo que haber algo que obligó a esta gente a tener que empezar su vida en estos lugares, en estos acantilados. Es que justo en la puerta de casa tienes enormes precipicios. Necesitas masilla para construir, traer agua hasta aquí para hacer la masilla, para poder juntar todas estas piedras. Es un esfuerzo increíble y no es nada fácil. El agua más cercana está ahí abajo, en el fondo del cañón. ¿Qué son estos agujeros? Se llaman aspilleras. ¿Pero qué se ve desde aquí? Desde aquí puedo ver esa gran roca. Esa podría ser la ruta de acceso a este lugar. Si te fijas, son aspilleras. Si miras a través de varias de ellas diferentes, verás que cada una apunta hacia direcciones distintas y te muestran lo que está pasando en cada lugar. Así que muchos consideran que son un método de defensa muy eficaz en este tipo de arquitectura. Desde aquí, podrían estar vigilando el agua, podrían estar vigilando la cornisa rocosa por donde alguien podría intentar entrar en el asentamiento, posiblemente para atacarles o acosarles. Así que algunos interpretan estas paredes agujereadas como arquitectura de defensa. Esta es la última estructura de todo el asentamiento. ¿Será esta la teoría definitiva? No lo sabemos. Me gustaría quedarme más tiempo, pero el sol está empezando a pegar con fuerza en el cañón, por tanto, será mejor que nos pongamos en marcha. El escondite de los Anasazi parecía como un puesto de avanzada o una torre de vigilancia. ¿Pero qué estaban vigilando? Van dice que su enemigo más probable, los navajos, no llegaron a esta zona al menos hasta otros 100 años después. De hecho, no parece haber ninguna prueba de que hubiese ninguna otra tribu por esta zona en el siglo XIII. Entonces, ¿quién era el enemigo? Necesito descubrir qué pasó con los Anasazi antes de que se trasladaran a los acantilados. Es hora de visitar a un viejo amigo. Es un promotor de cerca de Cortez, Colorado, justo bajando por la carretera de Mesa Verde. Está absolutamente entusiasmado con los Anasazi. Ha encontrado 400 ruinas en su terreno, pueblos enteros donde vivían las tribus antes de que se trasladaran a los acantilados. Hola, Josh, ¿qué tal? Hola, Archie, me alegro de volver a verte. Habéis estado trabajando mucho. Se llama Archie Hansen y ha descubierto una serie de pruebas que podrían explicar qué podía haber llevado a los Anasazi a refugiarse en los acantilados. Hay un montón de asentamientos nuevos. Un montón, hemos trabajado mucho. ¿Cuántos hay ahora? En este momento tenemos unos 250 asentamientos en este terreno. El asentamiento Estrella es un pueblo parcialmente reconstruido en el que probablemente vivían unas 20 personas, digamos que unas 4 familias. Estuvo ocupado desde el 650 al 1150 después de Cristo. Una de las cosas más fascinantes que encontró Archie fueron unos túneles subterráneos que conectaban las kibas o habitaciones comunes con otras zonas. Y tengo que explorarlos para ver a dónde conducen. Pero desgraciadamente me di cuenta demasiado tarde de lo bajitos que eran estos indios. Los hombres medían 1,60 y las mujeres 1,50. Yo mido 1,82 y peso 81 kilos, así que apenas quepo por aquí. Pero este es solo el principio de todo lo que descubrió Archie con sus excavaciones. Miren todo esto. Fíjense. ¿Pueden imaginarse encontrar todos estos trozos de cerámica? Y esta es solo una pequeña muestra. Miren esta vasija. ¿Pueden imaginarse no solo encontrarse esto, sino encontrárselo en su propiedad? Es increíble, yo estaría encantado.
Si yo hubiese encontrado esta pieza estaría encantado. Pero él tiene cubos llenos a rebosar. Miren todo esto. Restos macrobotánicos, bioarqueología de restos desarticulados, restos de fauna, asentamientos sorprendentes. Ha invertido muchísimo tiempo y todo el tiempo que ha invertido tiene como objetivo que nos hagamos una idea más clara de quiénes eran los Anasazi. Y los descubrimientos de Archie y su equipo no encajan con la imagen tradicional de los Anasazi como pueblo pacífico. ¿Has encontrado algún hueso en estos asentamientos? Todos. Hemos encontrado todos. Encontramos varios cuerpos aquí, al fondo. Deberíamos hacernos a la idea de que no era un pueblo pacífico. De aquí no se fueron pacíficamente, es de un periodo para ellos. Aquí encontramos pruebas de muerte y violencia. En este pueblo había 3 kivas subterráneas. Eran centros en los que se reunía la comunidad Anasazi y se convirtieron en el escenario de horribles masacres. Aquí se han encontrado pruebas de violencia extrema y canibalismo. ¿Encontrasteis aquí algún cuerpo o algún hueso? En esta en particular no, pero encontramos en la del centro y en la que está al fondo. ¿Todas ellas indicaban canibalismo? Todas ellas apuntan a eso. Los cuerpos estaban rotos, hay diferentes indicios. Hay indicios de canibalismo bastante claros. Tienen que darse 7 características principales. Voy a enumerarte simplemente algunas. El brillo de las vasijas en el fondo, las fracturas de tallo verde, los huesos totalmente rotos, la médula separada de los huesos, los cuerpos desarticulados, la ausencia de cráneos, de vértebras, de manos, de pies. Este es un tema polémico. Los indios americanos se niegan rotundamente a que se identifique a sus antepasados como caníbales. Pero muchos arqueólogos han encontrado pruebas concluyentes en los asentamientos Anasazi. Citan pruebas como el brillo de la vasija, pequeñas zonas de brillo que se forman cuando un hueso es cocinado en una olla de barro, y marcas de cortes y abrasiones que son idénticas a las que tienen los animales que han sido consumidos. Lo que Archie intentaba decir era que este asentamiento estaba lleno de estas pruebas. Encontramos a un hombre de 14 años y a un hombre de aproximadamente 21 años que fueron asesinados y seguramente consumidos ahí abajo, porque encontramos sus trozos en la hoguera y en los bancos de alrededor de la hoguera. Nosotros enterramos los restos que encontramos en la pared de esta otra kiva. Después de la masacre, las pruebas apuntan a que los habitantes restantes abandonaron el pueblo y siguieron con su vida. ¿Qué les hizo decidir en comunidad que había llegado la hora de marcharse? Bueno, yo creo que si pudiese trasladarme a ese tiempo y a ese siglo y tuviese un enemigo merodeando por este lugar que viniese aquí y se cargase a toda la gente del pueblo en el que estoy viviendo, que ahumara los cuerpos en la kiva y todo eso, pensaría que no es un sitio muy bueno en el que vivir y me iría. O sea que la guerra no fue interna, en realidad fueron atacados por enemigos. Bueno, todo eso son simples suposiciones. Yo supongo que lo que pasó fue que había enemigos exteriores. Podría tratarse de un pueblo vecino que no tenía bastante comida. O también podría tratarse de tribus procedentes de México, lo que sería bastante extraño en esa época. Archie me dejó su portátil y busqué en internet pruebas de canibalismo Anasazi. Se encontraron huesos sospechosos en unos 50 asentamientos arqueológicos. No son muchos si tenemos en cuenta toda la historia Anasazi. Pero lo realmente curioso es que casi todas las fechas de las pruebas son de ese mismo periodo, que comprende desde el 900 después de Cristo hasta alrededor del 1150. Estas fechas corresponden al periodo en el que la civilización Anasazi estaba gobernada por un lugar llamado Cañón Chaco, una ciudad tan misteriosa como grandiosa. Estaba también en medio de la nada. A continuación, visitaré la ciudad más extraña que los Anasazi construyeron jamás. Huesos mutilados, pruebas de canibalismo. Todo lo que Archie Hanson me comentó en su pueblo parece apuntar a que algo horrible ocurrió en el mundo Anasazi a mediados del siglo XII. Y las pistas de esta violencia apuntan a Cañón Chaco, el asentamiento Anasazi más importante, ahora convertido en unas desoladas ruinas en el desierto de Nuevo México. En Cedar Mesa vi algunas pruebas realmente convincentes de que el miedo había sido lo que había incitado a los Anasazi a trasladarse a los acantilados. Para entender el motivo de ese miedo tengo que entender al pueblo de Chaco y qué hizo temblar las paredes de esta gran ciudad de piedra. Tengo que ver las ruinas desde arriba, así que he llamado a mi amigo Bubba Peters para que me ayude a sobrevolar las ruinas con su PPG.
El PPG es una especie de parapente a motor porque Chaco es tan grande que necesito un artefacto como este para poder divisar bien el terreno. Pero los fuertes vientos pueden hacer difícil el vuelo, incluso mortal si no tengo cuidado. Una máquina voladora de 36 kilos con 28 caballos. Un pequeño paso para el hombre. Allá voy. Si puedes subir a 9 metros de altura con 36 kilos en la espalda sin quedarte sin respiración, puedes pilotar un PPG. Si el viento está calmado, puedes volar a unos 40 kilómetros por hora y volar más de 3 horas con solo 18 litros de gasolina. Es bastante barato para unas vistas como estas. Pero lo divertido es volar despacio y a poca altura. Es increíble todo lo que se puede llegar a ver. Eso es Chaco. En su apogeo, alrededor del 900 al 1150 después de Cristo, fue el centro cultural más grande de las 4 esquinas. La gente transportaba los bloques más de 80 kilómetros para construir estos enormes edificios. El más grande de todos era Pueblo Bonito. Tenía 4 o 5 pisos y 800 habitaciones. Los arqueólogos calculan que en él vivieron unas 100 personas y hasta finales de 1800 recibió el título del edificio de pisos más grande del mundo. No había nada parecido en toda la Norteamérica prehistórica. Una vez más, sentí la necesidad de verlo más de cerca y desde abajo. Chaco era mucho más que una simple ciudad. Era un centro ceremonial donde la gente venía desde lugares lejanos y se reunía a adorar a sus dioses en grandes quivas como estas. Pero en 1150 la ciudad fue completamente abandonada y sus habitantes desaparecieron. Los arqueólogos están aún intentando averiguar qué ocurrió. ¿Acaso fue la sequía? ¿Acaso había demasiada gente y pocos recursos? ¿O acaso sucedió algo más siniestro que acabó con esta gran ciudad? Las piedras de las desmoronadas paredes no pueden darnos demasiadas pistas, pero las vigas de madera quizás sí nos las den. Esta es una de las únicas habitaciones que quedan intactas en Pueblo Bonito. ¿Este es realmente un techo prehistórico? Sí, este es el tejado original que tenía esta habitación. Vaya, y vamos a taladrar hasta el núcleo de la viga. Hasta el núcleo de la viga. Taladrar una antigua viga de tejado puede parecer algo bastante raro. Pero esta es una de las herramientas más importantes que tienen los arqueólogos para estudiar estructuras como la de Chaco. Un Dewalt de 18 voltios. Estoy tomando lo que se denomina una muestra del tronco, un pequeño trozo de madera que puede ayudar a determinar cuándo fue construida esta habitación. La dendrocronología es la ciencia que data la madera estudiando sus anillos, y en todo el sudoeste americano nadie sabe más sobre esto que el Dr. Jeff Dean. Por casualidad, ¿los resultados son muy precisos? Bueno, cuando llevemos esta muestra al laboratorio y la analicemos, podremos indicar el año en el que el árbol fue talado. ¿En serio? No es nada aproximado. Digamos que esta es de 1120. Pues es de 1120, no de 1119 o 1121. ¿Me queda mucho? 10 minutos después la tenía. Mi propia muestra para añadir al informe científico. Te enseñaré lo que hay aquí. Abre la mano. Es una muestra del tronco. Increíble. Está caliente. Sopla para que caiga el serrín. Se me ha caído la muestra. Sirve igual, ¿no? Sí. Resulta que esta pequeña muestra tiene una cantidad increíble de información. Te enseñaré lo que hicimos aquí. Esta es otra viga de Chaco a la que se le ha realizado un corte transversal. Para datar este tronco lo que hacemos es coincidir la variabilidad de la anchura del anillo de esta muestra con la variabilidad de la anchura del anillo de esta otra. O sea que cada anillo es un año. Cada anillo es un año. Los grandes significan años húmedos, los pequeños años secos. Y comparando esta muestra de tronco con esta, ¿podremos averiguarlo? Efectivamente, podemos saber la datación del tronco. Y entonces, ¿cómo distinguimos el año que estamos viendo?
¿Hay algún gráfico con el que podamos comparar esta muestra? Sí, hay un gráfico. Comparamos estas series de anchuras de anillos de aquí con estas, y cuando encontramos la que coincide, podemos establecer la edad del tronco. Para producir este gráfico que muestra las precipitaciones desde el 450 después de Cristo hasta hoy en día, se han cogido cientos de muestras de troncos en todo el sudoeste. Así que, ¿podríamos decir que la sequía fue la causa del declive de Chaco? Bueno, hubo una sequía enorme y un montón de gente piensa que la sequía fue la que causó el abandono del cañón y colapsó el sistema. ¿Y tú lo crees? Creo que ese es uno de los factores, pero que también influyeron otros. ¿Cuáles? Creo que fue una combinación de la sequía, la inundación de las tierras por la crecida del río y el aumento de la población. Porque obviamente estas ruinas demuestran que aquí vivía un número muy elevado de personas. Estos tres factores combinados dieron lugar al abandono del cañón. La sequía siempre ha sido algo normal en el sudoeste. El pueblo de Cañón Chaco había superado fuertes sequías anteriormente. Y los datos aportados por los anillos de los árboles de Jeff muestran que las sequías no pararon la construcción de viviendas, pero la sequía del 1100 sí. Chaco es un lugar extraño que tiene sus propios misterios, como por ejemplo, ¿cómo es posible que sus sacerdotes tuvieran tanto poder como para construir este enorme centro ceremonial? Archie Hansen me comentó que una de las teorías dice que llegaron aquí algunos indios del norte, procedentes de México. Hay arqueólogos que creen que tomaron Chaco, sembrando el terror entre sus gentes. He estado en México y sé que los toltecas y los aztecas practicaban rituales sangrientos en los que sacrificaban a humanos. Vi los cráneos que rellenaban con los restos de sus enemigos. Quizá esto podría explicar por qué de repente el canibalismo apareció en la historia de los Anasazi. Pero esto es solo una teoría. Si estas paredes hablasen... Pero los Anasazi no dejaron ningún documento escrito. ¿Acaso fue Chaco el escenario de espeluznantes rituales que se extendieron por todo el mundo Anasazi? ¿Es esta la clave del misterio de los Anasazi? Los indios navajos que hoy en día habitan en las Cuatro Esquinas siempre han estado alejados de Cañón Chaco. Si les preguntas por qué, te dirán, allí sucedió algo malo. Yo estaba intentando averiguar de qué se trataba. Jeff Dean me contó que la sequía y la superpoblación condenaron a Chaco. Otros arqueólogos piensan que también contribuyeron otras fuerzas más siniestras, como que los sacerdotes podrían haber utilizado la violencia, incluso el canibalismo, para tener controlada a la gente, pero se siguen barajando todas las teorías. Lo que yo quiero saber es, ¿por qué la caída de Chaco afectó a todo el mundo Anasazi? ¿Acaso fue el miedo lo que condujo a los Anasazi a refugiarse en los acantilados? Hoy en día, algunos arqueólogos buscan respuestas al misterio de Chaco en las pequeñas comunidades que abastecían a la gran ciudad. El Dr. John Kantner y sus estudiantes de arqueología de la Universidad Estatal de Georgia están realizando excavaciones en uno de estos lugares. Espero que John pueda contarme algo más sobre lo que pasó en Chaco. ¿Qué estáis excavando? Bueno, esta es una casita. Esta comunidad de aquí, a la que nosotros hemos llamado la comunidad Azul J, tenía unas 30 o 40 casitas. Y Cañón Chaco está aproximadamente unos 80 kilómetros por ahí. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo es posible que este sitio pueda daros pistas sobre el surgimiento y la caída cultural de Cañón Chaco? El Cañón Chaco tenía muy pocos recursos. Allí hay poca agua, pero llegaba de sobra para cultivar algunas cosas. Pero en lo que se refiere a otros recursos, allí no había demasiados. Está en medio de la nada. Es uno de los lugares más desolados que te puedes encontrar en todo el sudoeste. Estas comunidades de aquí están mucho mejor situadas. Aquí hace mejor tiempo, hay más piedra y hay más madera. Así que la gente que vivía aquí eran los que se encargaban de suministrar a Cañón Chaco para así poder seguir adelante. Todo lo que se hacía en Chaco procedía de fuera de la zona. Era suministrado por gente de pequeños pueblos como este. Así que la gente de aquí tenía todo lo que necesitaba. Sí, exacto, la gente de aquí tenía todo lo que necesitaba. ¿Y qué tenía entonces la cultura chaco para atraer a toda esta gente? Es una buena pregunta. Eso es más o menos lo que estamos intentando averiguar. Yo creo que la mayoría de los arqueólogos estarían de acuerdo conmigo al decir que Chaco poco a poco se convirtió en un centro de peregrinación bastante poderoso, un centro que defendía una religión que parece ser que esta gente profesaba.
Nadie sabe a ciencia cierta cuál era la religión de los chacos, pero muchos arqueólogos creen que tenían un lado oscuro y que esto podría explicar los actos de canibalismo y también el hecho de que la gente anduviese 80 kilómetros solo para ir al poderoso centro ceremonial. Y la gente creía tanto en lo que fuera que se hiciese en Chaco que estaban dispuestos a transportar bienes hasta allí para que pudiese subsistir. Y entonces creo que Cañón Chaco empezó a hacer lo que los antropólogos llaman una materialización del sistema religioso. Y materializaron sus actos fabricando cosas. Fabricaron cosas y si eran imprescindibles para el sistema religioso, para los rituales, para las ceremonias, eso significaría que podrían controlarlas. Otra gente necesitaría esas cosas, como turquesas y conchas. Por tanto, la gente de estas tierras sentía que las necesitaban. Así que para conseguirlas tenían que ir hasta allí y probablemente llevar otros artículos a Cañón Chaco para intercambiarlos por un solo pedacito de ese sistema religioso. Un pedacito de esa religión que luego podrían traer otra vez hasta aquí a sus pequeñas comunidades y así extender este exitoso sistema. Mientras observo cómo John realiza sus excavaciones, me voy dando cuenta de que la arqueología es un trabajo muy minucioso. Han de encontrar la respuesta a todas estas preguntas a partir de trocitos de cerámica, turquesa y huesos. Se pueden tardar años en encontrar una respuesta a la pregunta más simple, e incluso entonces siempre existe la posibilidad de cuestionarla. John, me has dado una buena explicación de cómo esta comunidad estaba vinculada con la cultura chaco, pero ¿por qué se desmoronó? El poder y la autoridad de los líderes religiosos de Cañón Chaco estaba basado en un sistema religioso y eso era realmente todo lo que tenían. Así que en realidad era como un castillo de naipes. Si se retira alguno de estos naipes, entonces todo se desmorona. ¿Cuál fue entonces el naipe que lo provocó? A principios de 1100 hubo una sequía. Fue una sequía relativamente pequeña, sobre todo en comparación con otras sequías que se habían producido en el pueblo. Pero probablemente esto desencadenó los problemas. Se produjo un vacío de poder y eso dio lugar al caos social. ¿Acaso el caos social dio lugar a la violencia? ¿Fue esto lo que condujo a los Anasazi a refugiarse en los acantilados? En ciertos sectores de la población Anasazi esto fue exactamente lo que ocurrió. La violencia y la lucha como consecuencia del vacío de poder provocó que la gente se retirase a esta especie de refugios, trasladándose hacia el norte, a sitios como Mesa Verde. Lo que decía John tenía sentido. Me imagino a cientos de personas abandonando Chaco, buscando refugio en cualquier otra parte de las 4 esquinas. La competición debió de ser brutal. Es fácil creer que pudo llegar también a la violencia. Es hora de juntar las piezas del misterio. Pero aún queda una última pista que necesito investigar. En el yacimiento de John Kantner, me enteré de que muchos arqueólogos creían que la caída de Cañón Chaco alrededor del 1150 después de Cristo trajo el caos social y la violencia al mundo Anasazi. Eso fue más o menos en el mismo momento en el que surgió el canibalismo y cuando el pueblo de Archi experimentó la violenta masacre. ¿Acaso es esta la respuesta al misterio Anasazi de por qué se trasladaron a los acantilados y luego abandonaron las 4 esquinas? Pero también hay otra versión de la misma historia. Los indios del sur de las 4 esquinas dicen ser los descendientes de los Anasazi. Los pueblos Zuni y Hopi tienen sus propias historias orales sobre sus antepasados. Hablé con una Hopi en Mesa Verde, Lorisa Kumagun, que me contó que los Anasazi se trasladaron a los acantilados para estar más cerca de sus suministros de agua. Ahora voy a que me cuenten algo más sobre la versión Hopi de la historia. He venido al sudeste de Utah, al río San Juan, para explorarlo y echar un vistazo al arte rupestre. Hay algunos petroglifos justo al lado de este río. Y para conseguir acercarme más a su cultura, he quedado con algunos miembros de la tribu Hopi para que me acompañen por el río. Wilton Koyahoema y Dalton Taylor son 2 miembros de la Reserva Hopi de Arizona al sur de las 4 esquinas. Dawa Taylor es el hijo de Dalton. Me contaron que a los indios americanos, que aseguran tener vínculos ancestrales con los Anasazi, no les gusta mucho contar sus historias orales. Es algo privado y para respetar esto tendré que preguntarles con bastante tacto. ¿Cuál es tu opinión sobre los Anasazi y lo que hicieron aquí?
Los Anasazi. Yo creo que ha habido una equivocación con la palabra Anasazi. En Hopi les llamamos Isatsanom, Isatsanom, que quiere decir los antepasados. El término Anasazi no es un término popular entre la gente que dice descender de ellos. Es un término navajo que significa antiguos enemigos. Hoy en día, la mayoría prefieren utilizar el término antiguos pobladores en vez de Anasazi. Estamos acercándonos a una desviación en el curso del río. Los Hopi están callados, así que yo también permanezco en silencio. Espero que los petroglifos que pronto veremos les hagan hablar un poco. Hemos atracado para echar un vistazo a algunos petroglifos, figuras a escala real realizadas por los antiguos Anasazi hace 1500 años. Pero son tan antiguos que los Hopi no pueden interpretarlos. Cerca de estos hay otros petroglifos que les resultan bastante más familiares. Parece que aquí hay algo. Sí, es una espiral. Se trata de una historia de migración. Así que aquí en el centro es donde estaban establecidos, y cuando se van de aquí, van hacia este lado. Para los Hopi, la espiral significa que su gente estuvo aquí, en este lugar de las 4 esquinas. Para ellos, el misterio de los Anasazi es simplemente una historia de migración. Ellos abandonaron la zona porque les había llegado la hora de irse, no por el caos social o la violencia. Después de varias horas juntos, finalmente me sentí lo suficientemente cómodo para hacer la pregunta más difícil de todas. Wilton, ¿los Anasazi eran caníbales? No, en realidad no. ¿Cómo lo sabes? Porque en la época en la que iniciaron la migración no había ningún enemigo. Hasta que llegó el segundo grupo, el de los navajos y los Paiute. Ellos fueron los que empezaron la guerra contra el pueblo Hopi. Para los Hopi no hubo enemigos antes de los navajos, y ellos no llegaron a las 4 esquinas hasta mucho después de que los Anasazi se fueran. Pero ¿y si el enemigo no fuese un invasor? Recordé lo que Van me había dicho sobre aquel remoto lugar en Cedar Mesa. En mi opinión, hubo un enfrentamiento. Yo supongo que probablemente fue entre la gente que vivía aquí. No fueron necesariamente enemigos exteriores. Algunos piensan que llegaron otras personas y ejercieron una influencia sobre ellas y presionaron a toda esta gente. Yo supongo que quizás fuera la gente del cañón de al lado. Como me dijeron Van, Archie y John Kantner, la violencia y probablemente la guerra fue lo que llevó a los Anasazi a huir a los acantilados. Pero es muy probable que su enemigo no fuera otro que los propios Anasazi. Y en lo que se refiere a la otra versión del misterio, la historia de migración de los Hopi tiene sentido. Los Anasazi no desaparecieron, simplemente se fueron de las 4 esquinas. Los anillos de los árboles muestran que a finales del siglo XIII se produjo una gran sequía en esta zona. Cansados de décadas de lucha, los supervivientes probablemente hicieron lo que sus antepasados habían hecho años antes: emigrar al sur para empezar una nueva vida. Nuestra última parada es una visita al yacimiento de River House. Para los antiguos Anasazi, este era un lugar sagrado, y ahora también lo es para los Hopi. Pueblo, estad alerta y despertad. Hicimos una ofrenda de harina de maíz. Quizás algún día nuevas pruebas puedan resolver este misterio. Pero por ahora, los arqueólogos y los actuales habitantes de estas tierras seguirán discutiendo sobre el tema y buscando pistas en los dibujos de las paredes de roca roja de los cañones americanos.
Los arqueólogos creen que con los cultivos de esta zona, los Anasazi abastecían a 40.000 o 50.000 personas. Quizás Lorisa tenga razón. Quizás los suministros de agua de los Anasazi se secaron, forzándoles a asentarse en los acantilados. Estoy intentando imaginar cómo hubiese sido trasladarse desde las elevadas mesetas a las paredes de los acantilados. Esto sí que es vivir al límite. Imagínense a los niños y a los mayores en estos acantilados. E hicieron esto en toda la región de las Cuatro Esquinas. Incluso se establecieron en algunos de los cañones más remotos e inhóspitos. ¿Por qué los Anasazi harían semejante cambio? ¿Por qué se arriesgarían tanto? ¿Qué tendrían estas enormes paredes de piedra para que les mereciese la pena el traslado? Para contestar a esta pregunta necesito volver a pisar tierra firme y así poder ver de cerca y explorar algunos de los asentamientos aislados. Voy a reunirme con Van Heidenfeld, que va a ayudarme a llegar a estos inhóspitos asentamientos. Van es un experimentado alpinista y trabaja como guía local, así que conoce los cañones y los asentamientos de los Anasazi como la palma de su mano. Hola, Van. Hola, ¿eres Josh? Sí. Encantado de conocerte. Igualmente. ¿Qué tal? Todo bien. Hace un día precioso. Me han dicho que tú me podrías enseñar algunos asentamientos en lugares remotos. Quizás encontremos algo por allí. Acompáñenme al sudoeste americano a investigar uno de los misterios más impresionantes de la arqueología. ¿Por qué los antiguos habitantes de estas tierras, los Anasazi, construyeron estos increíbles asentamientos en acantilados para abandonarlos unas décadas después y desaparecer de la historia? Increíble. Para descubrirlo volaré en parapente, descenderé por peligrosos acantilados y exploraré algunos de los asentamientos arqueológicos más espectaculares de Estados Unidos. Estamos investigando la historia y vamos a llegar hasta donde haga falta. Nos vemos allí. Mesa Verde, sudoeste de Colorado. Tierra de cañones escarpados, elevadas mesetas y algunas de las ruinas prehistóricas más impresionantes de Estados Unidos. Pero desde que estos pueblos abandonados fueron descubiertos por primera vez a finales del siglo XIX, no han dejado de desconcertar a visitantes y arqueólogos. Es realmente increíble, ¿verdad? ¿Pueden imaginarse construyendo algo así en la pared de un acantilado? ¿Y realmente vivir aquí arriba? Hola, soy Josh Bernstein y vengo del sudoeste americano. Aunque nunca había podido investigar su misterio más fascinante, hasta ahora. ¿Por qué los Anasazi decidieron trasladarse a estos acantilados? Cambio tan brusco. Para hacerlo, necesito cambiar totalmente de perspectiva. Esta es una avioneta experimental, biplaza, bimotor y de fabricación casera. A pesar de que posiblemente esta avioneta no cumpla las normas de seguridad, su cabina abierta resulta perfecta para divisar los asentamientos. Estos tíos están intentando ver dónde pueden colocar la cámara para cuando estemos en el aire. Creo que no les importa mucho si salimos vivos de esta o no. Mi piloto se llama Skip Blanch. Pilotó Mustangs P-51 durante la Segunda Guerra Mundial. Skip, no tengo paracaídas. Yo tampoco, así que estamos igualados. Después de estas alentadoras palabras despegamos, a bordo de una avioneta que parece estar hecha de goma y madera. Esta parte del sudoeste es conocida como las Cuatro Esquinas, el lugar donde convergen Arizona, Colorado, Utah y Nuevo México. Fue el lugar donde habitaron los Anasazi durante más de 100 años. Es divertido volar descapotado porque realmente sientes como si fueses tú el que está volando. Hoy en día, la mayor parte de esta región está cubierta de bosques de pinos piñoneros y enebros. Pero hace 900 años estaba lleno de campos de maíz, calabaza y judías. Sakumagun, una guarda forestal del Parque Nacional de Mesa Verde, me dé una explicación. Además de llevar años enseñando estas ruinas a la gente, Lorisa también pertenece a la tribu Hopi. Los Hopi dicen ser los descendientes de los Anasazi, y las explicaciones de Lorisa puede que me indiquen qué dirección tomar.
No hay ríos ni arroyos bajo ninguno de estos cañones, así que su fuente principal de agua debieron de ser pequeños manantiales. Así que aquí abajo no hay nada de agua. No, no la hay. La hay por detrás de esos huecos de ahí. Se cree que es la razón por la que se fueron de las mesetas y se trasladaron a estos asentamientos en los acantilados. Si tenían su suministro de agua justo ahí, ¿por qué no construir más cerca? La teoría de Lorisa era lógica, pero pasaba por alto una cuestión importante. Los Anasazi podrían haber tenido acceso a esos manantiales sin necesidad de vivir en la pared de estos acantilados. ¿Por qué exponer a toda una comunidad a semejante riesgo? Hoy en día muchos arqueólogos piensan que los antiguos Anasazi tenían un lado oscuro, que se manifestó en forma de masacres e incluso canibalismo. ¿Podrían estos actos violentos explicar el traslado a los acantilados? Los asentamientos de Mesa Verde son impresionantes, pero hay otros cientos de lugares como este en esta región. Quizás, si echo un vistazo a otros asentamientos en acantilados, entienda por qué los Anasazi hicieron y por qué abandonaron toda esta región apenas unas décadas después para no regresar jamás. Hoy en día, arqueólogos e indios americanos siguen discutiendo todas estas cuestiones. Pero lo que está aquí en juego es la imagen de los Anasazi como pueblo pacífico. Todo el mundo está de acuerdo en cómo empezó todo. El pueblo que luego fue conocido como los Anasazi empezó a cultivar esta zona del sudoeste americano en el año 1 después de Cristo. Durante la mayor parte de su historia vivieron en pueblos pequeños repartidos en las mesetas y los valles. Pero a mediados del siglo XIII ocurrió algo. Los Anasazi empezaron a juntarse. Construyeron muros altos alrededor de sus asentamientos o tomaron la sorprendente decisión de trasladar pueblos enteros a los acantilados. Entonces, apenas 50 años después, también abandonaron estas casas, dejando atrás la mayoría de sus posesiones como si planeasen volver. En lugar de eso, desaparecieron de la historia. ¿Fueron los Anasazi invadidos por otra tribu? ¿O acaso fueron víctimas de la sequía? ¿Por qué esta avanzada civilización desapareció de repente? ¿Qué ocurrió? Puede que Lorisa